Este es Djibouti. Es un pequeño país en el extremo de África, con una población de solo 1 millón de personas, del cual muy pocas personas en Europa conocen. Pero este pequeño país es la zona geopolítica más importante, peligrosa y caliente del mundo, porque aquí se encuentran todas las principales bases militares de los países del mundo. Si observas el mapa de Djibouti, verás una base militar estadounidense que es la única base militar estadounidense en todo el continente africano. Del mismo modo, aquí hay 2 bases militares francesas. Y justo al lado de la base francesa se encuentra la base militar japonesa, que es la única base militar extranjera de Japón en cualquier otro país. Junto con Japón, hay una base militar italiana en esta área. Del mismo modo, hay una base naval francesa junto al mar, donde se encuentran los campamentos militares alemanes y españoles, y en el lado opuesto, aquí hay una gran base naval china. Del mismo modo, los gobiernos de India, Rusia y Arabia Saudita también están negociando con el gobierno de Djibouti para establecer bases militares. Si observas, Djibouti es quizás el único país en el mundo con tantas bases militares de tantos países. Y aquí surge la pregunta de qué es lo que hace que Djibouti sea tan especial que todas las principales superpotencias del mundo hayan establecido sus bases militares aquí. La importancia de Djibouti se debe a su ubicación geográfica. Djibouti se encuentra justo al oeste del estrecho de Bab el-Mandeb, frente a Yemen. El estrecho de Bab el-Mandeb es una estrecha franja de 28 kilómetros donde todos los barcos cruzan desde el Océano Índico hacia el Mar Rojo, y luego cruzan el Canal de Suez para llegar al Mar Mediterráneo y finalmente a todos los países europeos. Básicamente, esta es la ruta más corta para conectar hacia el Oriente Medio con Europa. Y es esta característica la que hace que Djibouti sea tan geopolíticamente importante, especialmente cuando se trata del suministro de petróleo y gas. El 10% del suministro mundial de petróleo y el 6% del suministro mundial de gas pasan por este punto de estrangulamiento de 28 kilómetros, y todo este petróleo y gas proviene del Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico es una región rodeada por Irán, Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Omán, donde se encuentran las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. El 50% de las reservas de petróleo y el 40% de las reservas de gas del mundo se encuentran en estos países, por lo que el Golfo Pérsico es la ubicación geográfica más importante del siglo XXI, ya que más de la mitad del suministro de energía del mundo depende de esta región. El petróleo y el gas se cargan en grandes barcos en estos países y luego pasan por este punto de estrangulamiento de 20 millas. Aquí llega a todos los grandes países de Asia como Pakistán, India, China, Corea del Sur y Japón. Y de la misma manera, el resto del petróleo y gas, que viene del mar Arábigo, llega al Océano Índico y luego cruza el estrecho de Bab el-Mandeb, pasa por el Canal de Suez y llega a los países europeos. Según las estadísticas de 2022, el 20% de las importaciones de petróleo y el 24% de las importaciones de gas de toda Europa pasan por el estrecho de Bab el-Mandeb. Por lo tanto, si este estrecho se bloquea por cualquier razón, las economías europeas se verían afectadas por una grave crisis financiera, ya que Europa solo tiene una ruta para llegar y es tan larga que tendrías que cruzar todo el continente africano para llegar a Europa, y no solo eso, sino que esta ruta también es bastante peligrosa. Lo mismo sucedió en marzo de 2021 cuando un barco quedó varado en el Canal de Suez y la economía mundial sufrió una pérdida de 9.6 mil millones de dólares. Pero el país para el que este estrecho es más importante es Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene el 15% de las reservas probadas de petróleo de todo el mundo. Arabia Saudita es realmente un estado petrolero. El 46% del PIB de Arabia Saudita depende del petróleo y el 80% de sus ingresos por exportaciones provienen del petróleo. Toda esta infraestructura, estos grandes edificios, estos proyectos impresionantes, este estilo de vida de lujo, todo esto se debe al petróleo. Y todos los campos petrolíferos de Arabia Saudita están en la frontera del Golfo Pérsico, por lo que la forma más fácil de llevar todo este petróleo al resto del mundo es a través del Estrecho de Hormuz. Ahora, hablando del Estrecho de Hormuz, es un área pequeña de aproximadamente 34 kilómetros por donde los contenedores de los países del Golfo Pérsico pasan hacia el resto del mundo. Este punto de estrangulamiento es especialmente peligroso para Arabia Saudita debido a Irán, que es su mayor rival en la región.
Todas las islas alrededor de este estrecho también están bajo el control de Irán y en muchas ocasiones Irán ha amenazado con bloquear este estrecho y si se bloquea por cualquier razón, la economía de Arabia Saudita sufriría un colapso significativo. Para reducir este riesgo, los saudíes han construido un oleoducto de 1.200 kilómetros desde la frontera este de Arabia Saudita hasta la frontera oeste, a través del cual se transporta una cantidad limitada de petróleo que sale del Golfo Pérsico y llega al Mar Rojo, y desde allí, este petróleo continúa cruzando el Canal de Suez y llega a Europa, pero luego, en 2014, estalló una guerra civil en Yemen entre los grupos chiitas y sunites, y los Houthi, que son chiitas, tomaron el control de la capital de Yemen, Sanaa. Ahora que Arabia Saudita luchó contra los hutíes en esta guerra, por lo que los rebeldes hutíes centraron su ira en Arabia Saudita, y porque toda esta zona está muy cerca de los oleoductos de Arabia Saudita y los rebeldes hutíes han amenazado con volar esos oleoductos. Por un lado, está Irán, que puede bloquear el estrecho de Hormuz y detener las exportaciones de petróleo árabe, y por otro lado, aquí en Yemen hay los rebeldes Houthi respaldados por Irán, que pueden causar daños tanto al estrecho de Bab el-Mandeb como a estas tuberías, lo cual sería muy peligroso para Arabia Saudita. Y esta es la razón por la cual Arabia Saudita está construyendo su propia base militar aquí en Djibouti, para que en caso de cualquier amenaza puedan reaccionar rápidamente a través de la vía militar. Pero el Bab el-Mandeb no solo es crítico para Arabia Saudita, sino que ahora también se ha vuelto una ubicación muy crítica para la Unión Europea. La razón es que después de la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia ha cerrado todas sus tuberías de gas hacia Europa y ahora hay una sola alternativa para Europa en cuanto a un suministro de gas tan grande, y esa es Qatar, un pequeño país que posee las segundas mayores reservas de gas natural del mundo. Sin embargo, Qatar está bastante lejos de Europa en comparación con Rusia y no tiene ninguna tubería de gas que llegue a Europa, por lo tanto, Qatar está invirtiendo miles de millones de dólares en tecnología de GNL, gas natural licuado, para enfriar el gas y cargarlo en contenedores, y luego llevarlo a través del estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb, cruzando el canal de Suez hasta llegar a Europa. Por esta razón, los países europeos están estableciendo bases militares en Djibouti para evitar cualquier bloqueo en esta ruta. De manera similar, el 30% de las exportaciones manufactureras de China se dirigen a Europa y América del Norte a través del estrecho de Bab el-Mandeb. Por lo tanto, es muy importante mantener seguro este estrecho para mantener el comercio mundial sin problemas. Los países de Oriente Medio quieren asegurar este estrecho para que todo su petróleo y gas llegue sin problemas a los países europeos. Es importante para China porque la mayoría de sus exportaciones llegan a otros mercados a través de esta ruta y su economía depende de las exportaciones. Estados Unidos ha establecido bases militares aquí para vigilar todo el comercio global y evitar que China u otras naciones tomen el control total de esta ruta. Sin embargo, otra razón por la cual tantos países tienen bases militares aquí es porque toda esta área es muy inestable y peligrosa. Por un lado, Yemen ha estado atravesando una sangrienta guerra civil durante los últimos años, y por otro lado, países africanos como Eritrea, Etiopía y Malí tienen una situación de ley y orden muy deteriorada. Y luego en esta dirección está Somalia, donde los piratas a menudo atacan los contenedores que pasan por estas rutas comerciales y a veces incluso saquean los barcos. Es por eso que todos los países importantes acordaron tener bases militares en esta región para proteger el comercio mundial de todas estas amenazas y mantener el flujo comercial sin problemas. Y no hay ningún otro país mejor que Djibouti para establecer bases en toda esta área. Djibouti es quizás el país más pacífico de toda la región africana y, si lo observamos, África depende mucho de él. Porque en el suroeste de Djibouti se encuentra Etiopía, que tiene la mayor población de todo África. Pero Etiopía no tiene acceso al mar y no tiene ninguna otra opción aparte de Djibouti para importar o exportar. Por eso, Djibouti tiene una gran influencia en todo el continente africano. Djibouti es un excelente ejemplo de cómo un país puede volverse importante y próspero si mantiene su ley y orden. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video con otro tema interés.